¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy bien, Lucas, muchas gracias. Bueno, un placer tenerte con nosotros todos Un los gusto días. para mí también. Todos los días hay que hablar de economía. Sí, lamentablemente. Sí, lamentablemente, porque hoy prácticamente maneja la política, ¿no? Lo económico maneja la política y En realidad, al revés. La política manejaría la economía. El tema es que tenemos bastantes problemas económicos y por eso estamos los economistas a diario, ¿no? Claro, claro. Se conocen en el transcurso de esta jornada datos del INDEC respecto a inflación. Sí, vamos a conocer los datos de inflación a nivel provincial también y a nivel nacional. Lamentablemente va a ser un número muy malo. Seguramente va a estar por encima. Si bien desde el observatorio no calculamos el IPC, se estima que va a estar por encima del 4%. Y con esto, más los 4 o 5 meses que quedan por delante, que van a ser también altos, ya se está hablando de una inflación para este año cercana al 53% para todo el año 2019. Sí, 53%. O sea, a diciembre llegaríamos con un 53%. Un 53% aproximadamente. Ajá. Bueno, todo esto se desprende de los resultados de las PASO. Sí, lamentablemente, vos bien lo dijiste en la introducción, julio fue el cuarto mes consecutivo que la inflación venía desacelerando tanto a nivel provincial como a nivel nacional, pero lamentablemente el salto que dio el dólar luego de las elecciones del 11 de agosto va a impactar en agosto, pero sobre todo va a impactar en el IPC de septiembre. Cuando lo conozcamos en octubre, vamos a ver que el de septiembre va a ser bastante más alto que lo que va a ser el IPC de agosto. Y esto ha hecho que la inflación finalmente termine por encima del 50%. Bien, Pablo, hay que hablar del nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional, si peligra este desembolso y qué generaría en la economía de nuestro país, porque prácticamente lo que ha llegado del Fondo Monetario ha servido para evitar la fuga de capitales. Sí, hay muchas dudas con respecto a este desembolso de 5.400 millones de dólares que tiene que hacer el Fondo Monetario y por ello el ministro Lacunza va a viajar a fin de mes, a finales de septiembre, para hablar con el Fondo Monetario para asegurar que se realice el desembolso. Porque recordemos que este desembolso corresponde a las metas del trimestre pasado, es decir, del segundo trimestre, abril, mayo y junio, cuando el gobierno cumplió con lo que pidió, con lo que exigió el Fondo Monetario, con lo cual este desembolso debería llegar. El problema es qué pasa con este trimestre que estamos transitando, con la meta de este tercer trimestre, que seguramente no se va a cumplir. Por eso el gobierno quiere que llegue ahora, porque corresponde al segundo trimestre que ya está cumplido. Porque hay rumores de que podría llegar, pero después de que se conozcan los resultados de las elecciones. Sí, en octubre. Exactamente, hay muchos rumores, lamentablemente esto no ayuda en nada porque no se sabe qué va a pasar. Sería una tranquilidad para el gobierno y para todos nosotros que llegase antes. ¿Por qué? Porque si llega a haber alguna, digamos, volatilidad nuevamente del tipo de cambio, el Banco Central tenga con qué responder, ¿no? Bien. Pablo, lo hemos hablado en varias oportunidades. Varios economistas que han pasado por esta primera edición coinciden en que el año 2020 va a ser un año difícil para todos los argentinos. Gane quien gane el 25 de octubre. Ya se analiza el presupuesto 2020 y plantea una inflación del 34% para el año que viene y un dólar a 67. Sí, ya el presupuesto que se va a mandar a partir del lunes ya para tratar en las cámaras contempla que la inflación va a ser del 34% para todo el año que viene y que este año podría terminar el 53%, más o menos lo que hablábamos hace un momento. Y el tipo de cambio ese que vos mencionás de 65, 67 es un tipo de cambio promedio. Se espera que a diciembre del año próximo esté en 75 pesos el dólar, pero el promedio sí esté algo más bajo. Un dólar a 67, un dólar a 65, un dólar a 60. ¿Qué es efectivo para la economía de nuestro país? Hoy es muy difícil saberlo. Hoy el tipo de cambio está alto, bastante alto en nuestro país, un dólar muy competitivo. El tema es que tener un dólar tan alto ya sabemos que perjudica a muchos sectores de la población, ¿no? Sobre todo cuando uno va a comprar al supermercado, cuando uno va a cargar combustible en las estaciones de servicio. Lo importante es que el dólar no dé estos saltos tan bruscos. Es decir, que si el dólar sube, tiene que acompañar a la inflación de manera gradual. El tema es cuando salta bruscamente, ahí es cuando se descontrolan los precios, no hay referencia y terminamos sufriéndolo todos nosotros. Claro, todos los días, Pablo, hablamos de dólar, de que sube, que baja, que se ha logrado estabilizar y también se ha comenzado a escuchar o a analizar la posibilidad de dolarizar la economía de los argentinos. ¿Es posible? ¿Sería positivo para nuestra economía? Aquí hay dos corrientes de pensamiento, ¿no? Unos que dicen no, es preferible tener un peso nacional, una moneda propia, y otros que dicen que no, ¿para qué querés tener un peso con una inflación del 55% anual y una inflación histórica del 25% promedio de los últimos 15 años? Claro, porque no vale nada el peso. Exacto, no sirve tener un peso. Hay que tener en claro que si uno adopta el dólar como moneda, pierde cierta libertad como país, ¿no? Ya no podés hacer política monetaria, no podés hacer política cambiaria. Es decir, está sujeto a lo que hace Estados Unidos con su moneda, básicamente. Perdés independencia.
quizás sería una buena alternativa para evitar que nuestros políticos recurran a la maquinita para financiar el gasto, ¿no? Ese exceso de gasto que siempre tenemos básicamente desde hace décadas, ¿no? Es histórico. Claro. Y recurren al Banco Central justamente para financiar ese exceso de gasto. Quizás sería una buena alternativa para evitar eso. Lo que sí, perdemos el tema de la devaluación como competitividad, que también sería algo bueno, pero se pierde independencia como país. Eso es lo que hay que evaluar. Y Claro. posible, sí, es posible. Sería posible. Bien. Nuevos conceptos que aparecen cuando la economía está en esta situación: dólar rulo Sí. o rulo financiero. ¿Qué es? Básicamente el rulo consiste en, yo tengo pesos, compro unos dólares a 58 pesos, que es el 57, 58, que está más o menos hoy. Luego con eso compro bonos en dólares y luego los vendo en pesos. Y si yo los vendo en pesos, el tipo de cambio que me dan es a 63 pesos. Entonces yo compro un dólar a 58 y termino vendiéndolo a 63. Y eso es el famoso rulo que el Banco Central ya salió a ponerle, digamos, un límite para evitar esta especulación. Bien. Hay como muchas dudas, ¿no? Más que certezas en los argentinos en esta situación, sobre todo, y volviendo un poco a esto que te planteaba anteriormente y para cerrar, digo, posibilidad de dolarizar la economía argentina. Hoy un poco está dolarizada porque aumentan los combustibles, Sí. por ejemplo, que se mueven en base a la divisa norteamericana, y aumenta todo, pero seguimos cobrando en pesos y el salario de los argentinos es en peso, en un peso que se devalúa todos los días. Exactamente. Difícil, ¿no? Seguir adelante y entender esta situación, esta economía. Sí. Y algo más fácil, la gente está acostumbrada a pensar en dólares. Uno cuando va a comprar un terreno, una propiedad, un auto, un electrodoméstico, piensa en dólares directamente, no piensa en el peso. Entonces, quizás el paso del peso al dólar sería mucho más fácil, lo que sí tiene que salir por consenso esto, ¿no? Porque hay que estudiar bien cuáles son los pros y cuáles son los contras. Pero Bien. lamentablemente, si tenemos la economía está muy dolarizada, sobre todo en algunos sectores, y los salarios no. Pablo, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, muy Ha claro. sido un gusto, hasta la próxima.